días a todos. Bienvenidos a esta primera tertulia de nuestro segundo ciclo 2024. Bueno, realmente para nosotros es un gusto pues que las tertulias antifraude sigan creciendo no solo en el número de personas que se inscriben, que se conectan, sino también en todos los espacios de conocimiento e integración entre la Universidad Externado de Colombia e INIF. Por esto, nuevamente les agradecemos su asistencia a este nuevo ciclo de tertulias y les comunicamos que esta sesión está siendo grabada con el fin de conservar las memorias de este evento. En primer lugar, quiero darle la palabra a la doctora Lina María Chacón Cancino, gerente del Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, INI. Ya le habilitamos, dame un momentito. Listo. Muchas gracias, Jessica. Eso. Muchas gracias a todos los asistentes. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia antifraude. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Externada de Colombia, en la Decanatura de Contaduría Pública, con quien llevamos 7 años trabajando y haciendo un esfuerzo increíble por traer espacios como este, donde deliberamos en diferentes temas que vinculan todos los temas de riesgos, todos los temas de fraude y sus conexos. Es muy importante seguir estudiando profundamente el fenómeno de fraude y, por supuesto, determinar las causas, orígenes, tendencias, modalidades y las formas efectivas que tenemos para prevenir. Aprovechen mucho este espacio donde tenemos ponentes y expertos de muy alto nivel, quienes nos contarán a partir de su sabiduría y su enseñanza, todos los mecanismos que tenemos para ver en nuestro día a día, en nuestros diferentes roles como personas, como profesionales, aquellos riesgos que debemos mitigar y claramente la relación entre la criminalidad y todo lo que venimos desarrollando como sociedad. Un abrazo para todos, espero que la disfruten enormemente y pues Jessica, muchas gracias por haber traído en este escenario a dos personas increíbles como las que tendremos el día de hoy. Mucho éxito, un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Así es. En primer lugar, pues realmente el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es lo que podemos y no podemos comprar, perspectivas del crimen económico. En esta ocasión, acompañados por nuestros dos expertos invitados, se explorarán las complejas intersecciones entre la moralidad y el crimen económico. Profundizaremos en las razones por las cuales algunos países son más susceptibles a la corrupción que otros desde una perspectiva de la economía institucional. Discutiremos cómo factores como la estructura de las instituciones, las normas sociales y la aplicación de la ley influyen en la incidencia de actos corruptos y de fraude, y adicionalmente examinaremos los riesgos inherentes a la comercialización de aspectos que tradicionalmente no se consideraban mercancías y cómo esto impacta en la confianza pública y estabilidad económica. Gracias nuevamente a nuestra doctora Lina María Chacón Cancino, gerente de INIF, y a la Universidad Externado de Colombia, en cabeza hoy de la doctora Gabriela Saucedo, quien nos acompaña como moderadora. Como es habitual, la dinámica de la sesión se ha organizado en dos momentos. En el primero se realizará un diálogo con los ponentes a través de preguntas predefinidas y posteriormente tendremos espacio para presentar preguntas por parte de los asistentes. Les solicitamos, por favor, escriban esas preguntas en el chat e indíquenos si van dirigidas a uno de los ponentes o a los dos. Para esta tertulia contamos con la presencia de panelistas con un amplio conocimiento y experiencia, además de su larga trayectoria en estos temas. En primer lugar, contamos con el profesor Alberto Castrillón, quien es candidato a doctor en economía, tiene estudios de maestría en economía del desarrollo en América Latina, es especialista en historia económica y se ha formado en análisis económico de las normas. Es editor y miembro del comité editorial de la revista de Economía Institucional de la Universidad Externado de Colombia
en donde además es profesor en las facultades de Economía, Derecho y Facultad de Contaduría Pública, y también en otras instituciones de educación superior del país. En su ejercicio profesional aborda la reflexión respecto a cómo los sucesos de la economía y la cultura social, política y económica de un país es un reflejo de la corrupción. Por otra parte, también contamos con el profesor Freddy Ladino Navarro, quien es ingeniero industrial, especialista en delitos financieros y aseguramiento y control interno, socio fundador de Estrategia, Gestión y Control y de Saber Hacer, asesor, consultor y docente experto en control interno, auditoría interna, administración del riesgo operativo, sistema antifraude, administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en sistemas integrados de gestión, entre otros. Adicionalmente, es docente de la especialización de auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia y en otras instituciones de educación superior del país, así como en educación continuada de la CICB. La sesión estará moderada por la doctora Gabriela Saucedo, quien tiene formación en Ingeniería de Sistemas Computacionales, cuenta con un magíster en Derecho Organizacional y Humano y es doctora en Educación y está certificada en Consultoría General. Actualmente es nuestra coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia profesional está centrada en la gestión educativa y en el desarrollo para la transformación de la cultura organizacional. Bienvenidos a todos y antes de dar inicio al diálogo, les recuerdo también a todos nuestros asistentes que esta es nuestra primera tertulia de este ciclo, por lo que si asisten a las 3 tertulias de este segundo ciclo que se desarrollarán posteriormente, podrán obtener una constancia de participación expedida por INIF y por la Universidad Externado de Colombia. Sin más preámbulo, doctora Gabriela, te doy el paso para que podamos iniciar con esta interesante conferencia y diálogo. Muchísimas gracias, Jessica. Le pediré al profesor Freddy y al profesor Alberto si nos pueden, por favor, abrir su video para encontrarnos por acá. Y bueno, a nombre de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, de las especializaciones que desarrollamos, particularmente la de auditoría forense en las sedes Cali y Bogotá, la maestría en control organizacional. Les damos una cordial bienvenida a esta tertulia. Es un gusto tener la posibilidad de poder compartir con todos ustedes. Como les ha dicho Jessica en el chat, ustedes pueden ir poniendo sus recomendaciones, sus reflexiones, sus comentarios. Será un gusto irlos leyendo por ahí para el espacio que tendremos de diálogo con nuestros conferencistas. Hoy, pues el tema es muy valioso como todos, pero este particular reviste un tema, una reflexión importante porque estamos ya en momentos de la vida en el mundo en donde se empiezan a cruzar ese tipo de decisiones que muchas veces están ausentes de un componente fundamental que nos lleva a actuar de la manera apropiada, ¿sí? Y hemos llegado a unos puntos en donde infortunadamente algunas prácticas, más allá de que se han normalizado, se aplauden. Y eso es una situación que podría estar generando alguna complejidad de una dinámica sana, pudiera ser. Pero por otro lado, tenemos algunas condiciones muy propias de la evolución en la cultura de los países, en donde hechos que antes eran repudiables, hoy en día tienen una transformación importante desde el punto de vista cultural y hoy por hoy son socialmente aceptadas. Entonces, en ese sentido, hay una complejidad, por eso hablábamos de este concepto, porque para los seres humanos, para nuestras nuevas generaciones, podría empezar a resultar compleja una decisión frente a lo que sí debo y lo que no debo hacer. Y por eso hemos titulado esta charla Lo que sí podemos y lo que no podemos comprar, porque antes había cosas que eran muy libres, muy abiertas, pero hoy en día la misma dinámica, la misma necesidad, la misma infraestructura posiblemente estén afectando y tenemos reportes importantes sobre los niveles de corrupción, los fraudes corporativos,
situaciones que se han venido estudiando no solamente a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, que nos hablan de situaciones a las que debemos de poner atención, no solamente en el aspecto de la norma y no solamente en los procesos, sino que también en ese componente humano que no podemos ya desligar dentro de nuestros actuares. Entonces, para hablar de todo esto, primero quisiera iniciar con un proceso de contextualización y para ello le pregunto al profesor Freddy, primero entendamos ¿qué es el crimen económico? ¿Cómo ese crimen económico hoy en día se puede manifestar en escenarios cotidianos desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva del victimario? ¿Dónde vemos hoy en día ese crimen económico, profesor Freddy? Bueno, muchas gracias, profesora Gabriela. Muy buenos días para ti. Lo que no sé si estoy puesto ahí en camarita grande. Sí, está en Pero muy buenos camarita días grande. para ti, muy buenos días también. Qué gusto poder compartir este momento con el profesor también Alberto, estos espacios que son de interés para todos y que pues de alguna forma van reconstruyendo estos esquemas de fraude. También pues un agradecimiento a la Universidad Externa de Colombia y por supuesto a INIF por este tipo de tertulias que considero son de muchísimo valor en general para toda la sociedad. Bueno, hay un par de preguntas que nos hace en este momento entonces la profesora Gabriela para poder entrar en contexto frente a este espacio que queremos académico que queremos aquí compartir. Y lo primero que nos dice es, cuando hablamos de crimen económico, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, aquí creo que esto lo podemos ver desde dos puntos de vista. Un punto es verlo desde un aspecto global y poder verlo desde aquella afectación, o sea, cuando estamos hablando de un crimen económico, es cuando se está generando a través de específicamente de temas relacionados a la economía, temas relacionados al factor dinero, se generan una serie de acciones o de actividades que también están generando una afectación grandísima a una población o a una sociedad en general. ¿A qué estoy haciendo referencia? Que estos crímenes económicos pues son de gran trascendencia. O sea, no son crímenes pequeños. No es simplemente que yo voy y de pronto hago un raponazo o robo algo que afecta a una o dos personas, sino que normalmente cuando hablamos de esos crímenes económicos, pues generan una afectación grande. Y esta afectación se puede dar desde lo público o se puede dar también desde lo privado. Generan normalmente impactos mucho más amplios cuando lo estamos viendo desde lo público, porque cuando ese tipo de crímenes económicos son cometidos por aquellas personas que se encargan de gestionar, administrar los recursos públicos, pues la afectación hacia la gente, hacia la sociedad, puede ser muchísimo más amplia. Pero también se generan, y hemos visto muchos ejemplos, donde hay ese tipo de crímenes económicos que son realizados desde lo privado y a pesar de ser realizados desde lo privado, también generan grandes afectaciones a una población, grandes afectaciones a una sociedad. Y ese tipo de afectaciones, pues ya se ven reflejados frente a algunos ejemplos que seguramente todos hemos reconocido, que hemos visto a lo largo de la vida y que lo vemos día tras día. Temas relacionados a estafas, temas relacionados a fraude financiero, lavado de activos, la misma evasión fiscal, actos de corrupción son a menudo los tipos de delitos económicos más frecuentes y los que generan desde allí algún tipo de afectación. Entonces, eso como para que podamos entender a qué hace referencia este crimen económico, este delito económico. Pero por allí también detrás, la profesora Gabriela nos hacía otra pregunta y era, venga, ¿cómo son como esas situaciones habituales donde de pronto yo podría ser un victimario o podría también ser una víctima de cara a la construcción de ese tipo de delitos, de cara a la ejecución de ese tipo de delitos? Y creo que aquí lo podemos ver también desde varios escenarios. Podemos verlo a nivel macro. Entonces, claro, algunas compañías, dependiendo de la forma en la que se están dando, pueden cometer ese tipo de delitos y verlo como si esto fuera únicamente de allá, o sea, como si no nos tocara. Oiga, es que allá están cometiendo actos de evasión fiscal, ¿sí? Entonces, allá. Claro, es que esta compañía está entonces afectando sus estados financieros y al momento de afectar sus estados financieros, bien sea positivo o negativamente, fortaleciéndose sus activos o debilitando sus activos, está entonces mostrándose mucho más fuerte frente a inversionistas, frente a terceros. Esto, por supuesto, es un crimen económico, o está debilitando sus estados financieros también para poder obtener algún tipo de subsidio, beneficio, excepción de impuestos. Lo vemos grande allá, pero quizá nosotros también lo podamos estar haciendo. Hoy estamos todos en términos de vencimientos de las declaraciones de renta y ya ayer creo que fue la primera fecha, problemas con la DIAN y demás por allí, la gente en pánico, pero muchos de nosotros posiblemente estamos buscando qué hacer para pagar menos o qué hacer para no pagar.
Entonces, pues allí también estamos de alguna manera, pues ya como cada uno, como ciudadano a pie, viendo de qué forma generamos acciones para poder hacer una evasión fiscal, no a la escala en la que se puede ver desde el punto de vista corporativo, pero sí también para poderlo ver nosotros mismos y actuar en este caso como victimarios, ¿sí? Y automáticamente convertir al mismo gobierno como esa víctima, pero no solo al gobierno, sino a la sociedad en general, porque sencillamente desde allí estamos promoviendo que tengamos menos recursos que sean disponibles, pues para los servicios públicos, para la salud, para la educación, que es algo que veremos más adelante también, como pues desde allí a través de ese tipo de impuestos, pues lo que uno busca es que esos bienes esenciales pudieran realmente ser entregados y pudieran ser otorgados a través de los diferentes estados. Y que de alguna forma, cuando estamos generando entonces estas evasiones, bien sea a nivel macro o a nivel micro, pues automáticamente estamos también contribuyendo y estamos siendo, entonces, estamos generando víctimas al no permitir que ese tipo de recursos puedan estar entonces fácilmente ingresando. Pero hay otros espacios donde también eso se le puede llegar a dar. Falsificación y uso de documentos públicos. Entonces, en muchas ocasiones también hacemos algún tipo de falsificación, alteramos nuestros certificados de ingresos para poder tratar de obtener algún tipo de crédito que quizá después no vamos a poder pagar, generando también entonces una bola de nieve, generando también afectaciones dentro de un sistema financiero, generando también al momento de dejar de hacer los pagos, el hecho de que posiblemente se incrementen ciertas tasas al tener carteras que son irrecuperables y empezar a generar una cadena o una bola de nieve para que muchos pudieran entonces también generar o tener algún tipo de afectación. Cuando estamos comprando programas piratas, cuando favorecemos el contrabando, cuando, pues fíjense que cada uno de esos escenarios, que no son exclusivamente escenarios en donde otros lo cometan, sino que quizá cada uno de nosotros también puede estar ejecutando ese tipo de acciones, está dando algún tipo de fraude o está como se está mejor fortaleciendo ese tipo de crímenes económicos. Y desde allí podemos tener otros ejemplos y muy rápidamente los voy a mencionar para no quedarme tanto en ellos. Pero fraude en seguros, reclamaciones que hacemos por exceso, corrupciones que hacemos o sobornos que hacemos en menor escala. Cada vez que le ofrecemos quizá a un funcionario público algún tipo de dádiva o algún reconocimiento para que me ayude y me deje escalar entonces un par de posiciones frente a este trámite que en este momento esté gestionando. El uso de servicios ilegales, de trabajo no declarado. Cuando contratamos de pronto a personas migrantes que están buscando una oportunidad y les pagamos por debajo de lo que deberíamos pagarle sin cubrirles con todos los temas relacionados a los aspectos de seguridad social. Entonces, desde allí también estamos generando afectaciones y estamos favoreciendo o fortaleciendo que ciertos crímenes se pueden estar generando. La venta de productos robados, venta de productos ilegales pueden también ser algunas de las otras acciones donde estamos favoreciendo ese tipo de crímenes, ese tipo de delitos económicos y que lo podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos de a pie. Y la pregunta en el fondo es, ¿por qué ahora se nos hace tan fácil cometer ese tipo de ilícitos? Algunas personas, ¿no? Para mí es complejo. Tener que llegar a eso no lo podría hacer, pero porque hay una condición particular dentro de mí que no lo hace. Y esto está relacionado, creo que en muchos casos, con el concepto de moralidad. Entonces, quiero pedirle al profesor Alberto, muchas gracias, profe Freddy, al profesor Alberto, que por favor nos comparta desde su punto de vista precisamente cómo es que el concepto de moralidad entra aquí en estos escenarios. ¿Cómo es que deberíamos entender la moralidad, profe Alberto? Porque no sé si ahora ese proceso de vivir la moralidad es desde una perspectiva normal, ahora la moralidad se ve como algo patológico porque quienes actuamos de cierta manera ya no estamos dentro de lo que debería ser. ¿Cómo se vive eso? ¿Ha habido alguna evolución en el ser humano respecto a el concepto de la moralidad? Profe Alberto, su micrófono, si lo puede habilitar, por favor. Buenos días a todos. Agradezco a la Universidad Externado de Colombia, particularmente a la doctora Gabriela y a INIF por la invitación para este evento tan interesante. Bueno, con respecto a la pregunta, yo quiero decir algunas cosas y sería esto. Generalmente se habla de moral, se habla de ética. Originalmente, etimológicamente, significaban lo mismo. Ethos es costumbre en griego y moral viene del latín mos moris, que también significa costumbre.
Hoy acostumbramos a diferenciar entre moral, que sería el comportamiento real de las personas, ¿cierto? Y la ética sería la reflexión filosófica sobre el accionar humano. Yo voy a utilizar las palabras de manera indistinta y para decir lo siguiente. La moral, la moralidad es algo inherente a la condición humana, inclusive es un rasgo que compartimos con mamíferos, perros, chimpancés. Es decir, ya en los animales, como se encargó de señalar el profesor Franz de Waal, tiene simios y filósofos, bueno, él encuentra que existe como unas bases biológicas de la moralidad, ¿cierto? Animales que podríamos llamar mamíferos superiores, como perros, chimpancés, bonobos, etcétera, suelen tener como cierta actitud que podríamos llamar equitativa, la simpatía. Por ejemplo, el bostezo. Cuando una persona bosteza, realmente su bostezo es rápidamente contestado por otras personas, como que el bostezo se contagia. Pues lo mismo pasa con los chimpancés, por ejemplo. O sea, la empatía es un rasgo de los mamíferos. Ahora, ese tipo de actividades, ¿cierto? La empatía, ponerse en lugar del otro o sentir con el otro, posibilita la supervivencia de la especie, no solamente de la nuestra, sino de todas las especies. Nosotros decimos, no sé, hay una visión del hombre que es propia de la ciencia política, de la teoría económica, y es que el hombre es un lobo para el hombre. Creo que es, de hecho es una frase muy vieja, ya es de un romano que llamaba Plauto, pero luego fue repetida por Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Sin embargo, creo que es un mal ejemplo. Si hay algo, si hay un animal que coopera y de una manera exquisita, ¿cierto?, para conseguir lo que él quiere, son los lobos. Si alguien ha visto un documental de cómo los lobos cooperan, ¿cierto?, para procurarse el alimento, es decir, es envidiable, es envidiable cómo lo hacen. Entonces, yo creo que existen sí unos rasgos, digamos, unos elementos biológicos de la moralidad, sin los cuales no sería posible la existencia misma de los seres humanos. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que ya los seres humanos, no sé, por efecto de la razón, pues nosotros tenemos posibilidad de hacer cosas más allá de lo que meramente nos puede dar el instinto. ¿Sí? Ahora bien, la moralidad es necesaria, ¿cierto? Porque si no tenemos, aunque sea unos mínimos, ¿cierto?, de principios que compartimos todos, la humanidad corre peligro. Es decir, la humanidad no tendría, no sé, si caemos en mínimos, ¿cierto?, de humanidad, nos deshumanizamos. Es una frase de una filósofa que llama Adela Cortina, que suele ser muy, muy habitual en estos temas, ¿cierto? Ha sido invitada, creo que le dieron un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional hace un tiempo. Es una filósofa española, profesora de la Universidad de Valencia. Yo recomiendo sus obras, Adela Cortina. ¿Sí? Ha escrito mucho, mucho. Incluso tiene un libro muy interesante sobre la moralidad en el sector empresarial. Entonces, creo que nosotros somos seres morales. O sea, yo creo que somos seres morales y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es decir, ¿no? O sea, es imposible vivir fuera de la moralidad. Ahora, yo sí creo que hay sociedades que por diferentes razones están como altas o bajas de moral. O sea, yo creo que hay momentos críticos, ¿cierto?, en la que, no sé, la inmoralidad, digamos, la falta de ética pública, parece que, no sé, se riega por todas partes, ¿no? Y entonces roba el pez gordo, roba el pez chico, roba el pez medio, porque si el ambiente de una sociedad es de una inmoralidad pública, digamos, generalizada,
manda un mensaje inequívoco a todos los miembros de esa sociedad. Si a aquel grande no le pasa nada, a mí porque me tiene que pasar, ¿verdad? Por eso decían, cuando se luchó contra la corrupción, que era muy extendida en Italia hace unos años, lo que llamaba el programa este Manu Puliti, ¿no? Manos blancas, manos limpias, decía, freír un pez gordo de vez en cuando está bien, porque freír un pez gordo, ¿cierto? Es decir, un capo, ¿cierto? Vinculado con, no sé, con las altas esferas de la política, con el poder, manda un mensaje inequívoco a la sociedad, incluso a los pequeños, digamos, ¿no? Es decir, si a este que es tan importante le pasó algo, le pasó eso, a mí que me puede pasar, ¿no? Pero yo sí creo que hay circunstancias históricas en las que, por las razones que sea, por ejemplo, porque el Estado entra en crisis, ¿cierto? Donde la inmoralidad, ¿cierto? La falta de ética pública se generaliza, ¿sí? Pero yo sí creo que hay que tener en cuenta eso. Primero, la moral es un dato de la especie, existe creo que datos son, digamos, hay condiciones biológicas en las que florece la moralidad. Los hombres nos proponemos más que esos mínimos, ¿cierto? Que son propios de animales como los mamíferos, ¿cierto? Y también creo que ha habido épocas de épocas, ¿eh? O sea, uno puede tener la sensación de que hoy la inmoralidad campea a sus anchas. Yo no estoy muy seguro de ello. O sea, la afirmación de que todo tiempo pasado fue mejor, yo no la creo. Ya en el siglo XVII hay un poeta español, Francisco de Quevedo y Villegas, que compuso un poema que llama Poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y estamos hablando de un poema que tiene 400 años, donde el poeta dice, mire, don dinero lo puede comprar todo. Hace de un patán, hace un caballero, hace de un hombre feo, un hombre hermoso, hace de un ignorante un doctor, el dinero hace de un extranjero uno de los propios, o sea, el dinero todo lo puede. Poderoso caballero del dinero, ¿no? Pero incluso un documento tan antiguo como, no sé, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, dice, el dinero todo lo allana, ¿no? Y si ponemos cuidado a lo que dicen los expertos en las escrituras, los primeros libros del Antiguo Testamento se escribieron 1700 años antes de esta era, o sea que tienen 1700 más 2000, son textos que tienen más de casi 4000 años, ¿cierto? Y ya decía, el dinero todo lo allana, o sea, el dinero todo lo puede, ¿eh? O sea, yo creo que la falta de ética, tanto a nivel privado como a nivel público, pues es una parte de la condición humana, ¿eh? Ahora, ¿por qué hay sociedades que están mejor que otras? No sé, porque el Estado funciona mejor, porque el ordenamiento institucional persigue, castiga, constriñe la actuación de los individuos para evitar comportamientos oportunistas, etc. Creo que más adelante podremos ampliar la idea. Muchas gracias, profesor Alberto, porque eso ya nos permite como primero centrarnos en lo que estaríamos entendiendo por moralidad y bueno, entender que efectivamente ha habido esa evolución y hablando precisamente sobre poderoso caballeros son dineros y teníamos un comentario de uno de los asistentes que dice cuando escasean los recursos ya no importa la moralidad dado que prima el interés de la supervivencia. En tanto están los recursos estamos ahí, pero pues eso es complejo, ¿no? O sea, porque el hecho de tener esa necesidad de querer tener algo me hace actuar distinto de cómo debería ser en la vida normal. Entonces, para eso introducimos, muchas gracias por el comentario, les invito a seguir escribiendo sus reflexiones y entonces ahora le pregunto al profesor, al profesor Freddy, porque si uno se atreve en el sentido de decir, no tengo el dinero y quiero buscar algo, ¿será que la estructura de las instituciones, las normas sociales, las regulaciones, la aplicación de la ley o la no aplicación de la ley, no sabemos, influyen en la incidencia de estos actos corruptos y de fraude? Profe Freddy. Yo pienso que sí, que influyen y influyen desde todo punto de vista.
positivo o negativamente, dependiendo, por supuesto, cómo estén estas estructuras, cómo se encuentren estas normas, estas leyes, estas aplicabilidades que se den desde la institucionalidad o desde lo que me estén mostrando los terceros. O sea, la mejor forma de educar es con el ejemplo, la mejor forma en la que yo puedo guiar a otro es en la medida en la que puedo también identificar ciertas necesidades o ciertas oportunidades. Claro, posiblemente ante la necesidad que se pueda llegar a presentar, pues si yo veo una oportunidad fácilmente y tengo cierta necesidad, pues esto me daría que alguna herramienta o alguna justificación para poder querer actuar de una manera u otra. Pero cuando, por ejemplo, y llegando a la pregunta, me dicen, ¿será que la estructura de las instituciones me ayuda a poder gestionar o mitigar esos actos de corrupción y de fraude? Pues yo veo que sí. Y hoy incluso lo vemos desde la academia, lo vemos desde las presentaciones que estamos ejecutando y lo que le compartimos a nuestros estudiantes cuando queremos poder fortalecer los esquemas de control que tengamos en una organización. Por ejemplo, yo tengo una organización que tenga un muy buen control interno, que tenga un muy buen ambiente de control, que yo tenga también una entidad en donde tengo un adecuado gobierno corporativo como institución, y hablo desde lo público, desde lo privado, donde desde allí estoy educando con el ejemplo, donde estoy generando unos principios normativos, unos principios éticos también, donde generamos una cultura desde un inicio y donde castigamos o no permitimos que actos que salgan por fuera de eso que queremos poder fomentar como institución, pues seguramente entonces desde allí, ya cuando fortalezco esos buenos ambientes de control en una entidad, estoy entonces también favoreciendo o estoy influyendo para que los diferentes actos de corrupción o de fraude se minimicen y sean vistos con unos ojos completamente diferentes. Entonces, esa estructura que damos en las organizaciones me permite poder fortalecer y tener mecanismos de rendición de cuentas claros, me permite poder también tener menos incidencia frente a los temas de corrupción y de fraude porque seguramente estamos mostrando unos mejores puntos de transparencia. Y cuando no los tenemos, pues lo más probable es que la ausencia de esos controles efectivos, la ausencia o también la burocracia excesiva también favorezca actos de corrupción que puedan llegar a volver un poco más comunes. Si hablamos desde las normas sociales, pues también, de la misma forma en la que podemos considerar una sociedad donde valore la integridad, que valore también el cumplimiento de la ley, ¿sí? Entonces, el que podamos decir el por qué las personas normalmente tienden a cumplir la ley, ¿sí? O por qué las personas tienden a hacerlo, pues lo tienden a hacer cuando ven que tienen alguien legítimo que se encuentra por encima de ellos y que lo hace de la manera correcta. Entonces, cuando tenemos también normas sociales, donde incluso desde el directivo de turno, desde el político de turno, hace las cosas de la manera correcta, cuando tenemos instituciones, tenemos policía, tenemos otras entidades que se nota que hacen las cosas de la manera correcta, las personas también tienden a cumplir la ley, porque ven que vamos a hacer entonces menos, hay una sociedad que también tolera de alguna forma, de menor manera, estos actos de corrupción, ¿sí? Y castigan cualquier comportamiento deshonesto, que es reforzado justamente por ese buen ejemplo que se puede dar desde arriba, desde las instituciones que se encuentran en la parte superior. Pero en cambio, cuando no es así, pues lo que hacemos es normalizarlo. Entramos a normalizarlo como sociedad, estamos entonces a hacer de nuestros negocios o de la vida diaria o de los actos de corrupción algo que es completamente normal, natural, y lo que hacemos es que si no estamos bajo estas normas sociales, permitimos que ese tipo de prácticas proliferen mucho más fácilmente. Entonces, el fortalecer las instituciones, fortalecerlas, el fortalecer también nuestro marco social ayuda muchísimo, pero también el fortalecer nuestro marco regulatorio. Entonces, ¿qué tipo de leyes tenemos que realmente ayuden? Porque cuando tenemos un marco regulatorio que es fuerte, lo que aquí hacemos es que seguramente estamos también poder disuadir más fácilmente ese tipo de actos. Entonces, ¿por qué? Claro, porque si yo tengo un marco regulatorio fuerte, seguramente estoy yendo en el favorecimiento de la transparencia, de la protección de denunciantes, estoy también generando sanciones efectivas para los infractores. Entonces, y eso me lo permite, es un marco regulatorio adecuado, que yo pueda entonces estar tranquilo, que pueda denunciar cualquier tipo de acto, que yo vea que hay consecuencias y que no simplemente aquí yo hago y no pasa nada, ¿sí? Que estoy en el país, hago y no hay, nadie me castiga. Ve, aquí se puede robar, aquí se pueden hacer las cosas y no hay ningún tipo de consecuencia. Pero cuando hay consecuencias, cuando se protege a la persona que está generando la denuncia, cuando hay unas sanciones que son rigurosas,
fuertes para el infractor, pues ya se piensa dos veces el querer cometer ese tipo de actos ilícitos. Y seguramente allí, pues entonces, que temas relacionados a corrupción y fraude, pues también van a poder ser mitigados. Entonces, sí, creo que la aplicabilidad de la ley, los marcos regulatorios, las normas sociales, el poder fortalecer las instituciones, favorecen enormemente a la prevención de ese tipo de actos y la manera en la que también debemos tratar de generar acciones como sociedad es eh, poder saber de qué manera o qué poder le estamos dando a las personas que están generando esos actos normativos, qué poder le estamos también dando a aquellos que se encuentren por encima desde el punto de vista de gobierno, gobierno corporativo de una institución, gobierno desde el punto de vista de lo público, para poder saber que sí lo puedo seguir y de esa manera poder construir una sociedad que permita poder establecer lineamientos que vayan en el favorecimiento de los actos que moralmente pueden ser considerados adecuados y en los cuales pues yo no esté pasando por encima de los demás. Qué responsabilidad tan grande tenemos, ¿no? Porque no podemos quedar con la boca cerrada cuando estamos viendo que algo está afectando la dinámica. Pero, y en ese sentido, profesor Alberto, desde el punto de vista de la historia, las condiciones socioeconómicas y políticas, ¿eso ha propiciado también alguna transformación en la percepción sobre el actuar? ¿Cómo ha sido? Ya usted nos comentaba algo al respecto, pero sí me gustaría que nos comentara un poquito más. Por supuesto, doctora Gabriela. Voy a empezar con una reflexión así muy corta. Digamos que en teoría económica nosotros más o menos decimos que las personas actúan después de hacer como una especie de balance entre costos y beneficios. Entonces, si los beneficios son mayores que los costos de una acción, entonces se comete la acción. Si los costos son superiores a los beneficios, entonces las personas se inhiben. Eso vale para si voy por un par de tenis, ¿sí? Es decir, si la utilidad, el beneficio que me reportan los tenis, ¿cierto? El par de tenis es mayor que el costo, yo lo compro, y si creo que el costo es mayor que el beneficio que me puede reportar el par de zapatos, no lo compro. Pues el mismo principio se aplicaría a cometer o no cometer actos corruptos. Si cometer un acto corrupto me supone unos beneficios mucho mayores que los posibles costos, que puede ser en la cárcel, una investigación o lo que sea, pues yo creo que me animo. Si por el contrario, los posibles costos de cometer un ilícito son mayores que los potenciales beneficios, las personas se inhiben, digamos, ¿no? Ello tiene que ver con lo que decía ahorita el profesor Freire. Si tenemos instituciones sólidas, ¿cierto? Posiblemente las personas sean reacias, ¿cierto? No en virtud de su propia condición moral, sino simplemente por miedo, ¿sí? Sin embargo, creo que hay un elemento que el derecho penal ahí hace que la cosa sea insuficiente, ¿sí? No basta el derecho penal, sino que debe crearse una especie de contexto de sociedad, digamos, alta en moral, por el cual, no sé, las personas, los ciudadanos estén dispuestos a incurrir en lo que uno podría llamar una sanción social frente al corrupto. Es decir, por mencionar cualquier caso, digamos, del país, digamos, una persona es condenada por actos de corrupción graves, pero no pierde sus amigos siguen siendo sus amigos. El club no lo expulsa, ¿sí? Él sigue figurando, inclusive tenemos casos de personas que cometieron graves ilícitos, salen del gobierno, pero el mismo gobierno los nombra en embajadas o alcaldes encargados en otra parte, es decir, siempre caen de pie, ¿sí? Pero a mí lo que me impresiona es cómo personas de cierta importancia que a veces han terminado con sus huesos en la cárcel, allá llegan sus amigos y llegan a visitarlos. Entonces, es una sociedad que no tiene sanción. O sea, el derecho penal no suele funcionar bien, la impunidad es muy alta, pero tampoco hay sanción social. Si uno supiera que, además de que la ley funcione bien, ¿cierto? Que las instituciones sean sólidas y eficientes, que las normas se cumplan, sabe que
su conducta es afeada por sus amigos, su barrio, que pierde, no sé, los amigos en su iglesia, en su grupo, etc. Sí, a mí siempre me ha impresionado porque en Europa occidental, cuando una persona es pillada con, ¿cierto?, afeada, investigada y encarcelada o condenada o sancionada, destituida de su cargo, con mucha frecuencia se suelen suicidar. Aquí es muy raro que eso pase, pero raro es rarísimo. O sea, yo recuerdo el presidente Alan García, ¿sí? Pero salvo eso, jamás pasa eso. Dijeron, ¿no? Es decir, como no poder vivir con la vergüenza, ¿no? Es decir, no, aquí no hay ningún problema con eso. Ahora, yendo a la pregunta más concreta, yo sí creo que históricamente hay sociedades que parecen tener como una disposición a vivir bajo la ley. Es lo que los ingleses llaman el rule of law, ¿cierto? Es decir, la disposición del ciudadano, independientemente de la capacidad punitiva del Estado, a vivir conforme a la ley. ¿Sí? Es decir, a uno le sorprende, por ejemplo, cómo, digamos, en Europa Occidental, las personas no suelen pasarse el semáforo en rojo, digamos, caminando el semáforo del peatón, aunque no vengan carros ni en un sentido ni en el otro, y aunque sean altas horas de la madrugada. Simplemente está en rojo y no te pasas aunque no venga nadie, ¿no? Es decir, no es una conducta oportunista de que evalúas costos, no, existe una disposición anímica, mental, espiritual, a vivir conforme a los principios de la ley, haya o no haya policía, ¿sí? O sea, el miedo no puede ser el único, digamos, instrumento, ¿no? Ahora bien, históricamente yo sí creo que puede uno decir varias cosas. O sea, yo creo que ha habido una especie de avance en la conciencia moral, ¿cierto? Aunque tal vez a nivel de las realizaciones prácticas no tanto. O sea, hay temas del pasado que hoy consideramos que son absolutamente reprochables, por ejemplo, la esclavitud. ¿Sí? Es decir, yo sé que hay esclavos, en el mundo moderno hay esclavos, pero en el ámbito de la conciencia, pues todo el mundo acepta, aunque sea de dientes para afuera, que no debe haber esclavitud. Todo el mundo acepta que las mujeres son iguales a los hombres, que todas las razas son exactamente iguales, o que no debería haber ricos y pobres. Digamos, en ese sentido ha habido un ámbito de la conciencia moral que ha evolucionado, ¿cierto? Ya nos parece inaudito que haya habido tiempos en que la esclavitud era normal, que los varones y las mujeres no fueran tratados por igual, o que hubiera discriminación por religión, por raza o por preferencia sexual. En eso ha habido, digamos, un proceso evolutivo. Ahora, en términos prácticos, pues en eso sí creo que nos falta mucho, ¿no? Ahora bien, la pregunta concreta acerca de si a lo largo de la historia ha habido condiciones que propicien una mayor o una menor comportamiento ético. Yo creo que sí. O sea, a ver, el mercado, yo creo que en el pasado tenía unos límites que nosotros ya los hemos, digamos, transgredido. Por ejemplo, si yo diría esto, mi abuela, si viviera, la madre de mi madre, tendría, no sé, alrededor de unos 95 años. Si yo a ella le contara que hoy es posible, si ella viviera y le contara que hoy es posible arrendar un vientre, ¿sí? Maternidad subrogada. O sea, que hay un contrato de alquiler por un útero, me comprometo a llevar a término una gestación y a cambio de eso es simplemente una rienda, pago, yo creo que la abuela se moriría, ¿verdad? Es decir, la idea de que se pueda arrendar un vientre, ¿cierto? Maternidad subrogada, le llaman los abogados. Es decir, eso a ella le parecería inaudito, ¿verdad? El que, no sé, hoy hay cosas que el mercado permite que para las personas viejas son imposibles de pensar, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho de Michael Sandel, de un filósofo de Harvard, que dice, hay cosas hoy que el mercado permite hacer y que en el pasado no. Es decir,
hemos pasado de tener una sociedad con mercado, que los mercados son útiles, son eficientes, crean riqueza, permiten la realización individual de las personas, porque uno en el trabajo se realiza como persona. Dice, pero hemos llegado a tener unos niveles que yo no sé si vale la pena discutirlos públicamente. Por ejemplo, Sandel se pregunta, ¿deberíamos pagar a los niños para que lean libros o saquen buenas notas? Y es porque en Estados Unidos se ensayó en algunas escuelas en el que no había rendimientos escolares, digamos, deseables. Entonces, alguna escuela ensayó y dijo, ¿y qué tal si a los niños les pagamos, no sé, $5 por leer un libro? O les pagamos $10 por un 10, o $4 por un 9, bueno, ese tipo de cosas. Y lo ensayaron, pero los resultados no son buenos, ¿sí? Es decir, al principio parece que sí, pero luego se echa a perder. Primero, como no se pusieron condiciones de qué es un libro, y da igual $5 por un libro de 10 páginas o $5 por un libro de 100, pues los niños, y estamos hablando de niños chicos, estamos hablando de niños menores de 10 años, ¿verdad? Los niños entendieron que lo que era bueno era leer libros muy pequeños. Porque si te pagan lo mismo por un libro de 100, por un libro de 10, pues léete varios libros de 10. ¿verdad? O sea, actuaron como actuaría, digamos, un agente económico normal. Pero además me parece que se pervierte el acto de, o sea, uno debería poder leer simplemente porque leer es algo agradable, porque es bueno, porque es estético, porque te forma. O sea, uno debería leer simplemente porque sí, no porque te paguen. Deberías estudiar no porque saques buenas notas, ¿cierto? No, deberías estudiar no porque te paguen, sino porque es un deber y porque está bien para ti sacar buenas notas. ¿eh? Sandel se permite las siguientes preguntas también. ¿sí? ¿Debería ser lícito que las empresas compren el derecho a contaminar el medio ambiente? Es decir, ¿habría derechos de contaminación? ¿Es ético pagarle a la gente para probar nuevos medicamentos peligrosos o para que donen sus órganos? ¿Es moral que un Estado, y él está pensando en los Estados Unidos, contrate mercenarios para que luchen las guerras que ellos enfrentan? ¿O se debería poderle permitir a ricos extranjeros que compren el derecho a la ciudadanía? O sea, ¿se puede vender la ciudadanía a inmigrantes ricos que puedan pagar por ella? ¿Efectivamente hay algo malo en que todo esté en la venta? Ese es el punto. Es decir, creo que el mercado avanzado hacia unos niveles que para los antiguos, digamos, sería como intolerable, ¿no? El problema de que se pongan a la venta cosas que no deberían ser puestas a la venta es que ese acto mismo de poner a la venta lo que no se puede vender corrompe el bien en sí mismo. Por ejemplo, si una institución cualquiera vendiera los diplomas, ¿cierto? Es decir, usted quiere una licenciatura y le vale tanto, o un profesor decidiera vender las notas, ¿no? Es decir, 5 millones por un 5, 4 millones y medio por un 4,5, ¿cierto? Es decir, ese acto mismo haría que el bien que usted compra ya no valga. Es decir, nadie puede presumir de un 5 que es comprado. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, yo puedo hacer un chiste porque saqué 5, pero en buena lid, pero yo no puedo estar orgulloso de sacar un 5 que es comprado. Claro. ¿sí? Y eso, Entonces, hay bienes, ¿cierto? ajá, Que en el momento en que el mercado los toca, dejan de convertirse. O sea, eso es lo que es la noción original de corrupción, ¿sí? El bien se pudre, ¿no? Corrupción es eso, ¿no? Es la degradación de un bien y cuando todo se pone, el amor está bien, ¿no? Y mantener relaciones, digamos, sexuales, pues es lo que los humanos hacemos, ¿cierto? Y puede ser que esté bien, aunque no haya amor de por medio, que haya consentimiento libre, ¿cierto? Pero si a esa actividad, ¿cierto? Aparece
el dinero o algo que haga dinero, entonces ya se llama prostitución. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se cambia la naturaleza de un bien en el momento que el dinero hace su aparición. Uy, muy interesante la reflexión, profe Alberto. Yo quisiera ahora preguntarles a ambos, pero que de manera muy cortita me puedan, porque tenemos todavía varias preguntas, el profe Freddy y el profe Alberto. Este tipo de actuaciones y esta forma de pensar y de relacionarnos con el mundo que hoy tenemos, con las condiciones que nos están comentando ustedes, podría tener algunos riesgos. Esto es, el entrar a la comercialización de aspectos que antes no se consideraban mercancías, pero que hoy sí, como algunos ejemplos nos ponía el profesor Alberto, podrían impactar la confianza pública, la estabilidad económica de la familia, de la organización, de la nación. ¿Habría impactos, profe Freddy? Y luego también un poquito que nos comente el profe Alberto. Sí, claro, efectivamente sí. Esto genera impactos, genera riesgos y pues voy a tratar de mencionar algunos muy rápidamente, pues en aras Ujú. también de poder continuar con el temario que tenemos por. Sí, Pero sí. sí, un riesgo claro está orientado hacia la desigualdad y exclusión, ¿sí? Porque cuando tenemos bienes que son donde solamente unos pocos los pueden comprar, ¿sí? Independientemente de si están considerados ética o moralmente correctos o no, pues aquí ya tenemos un espacio en el que solamente quien lo puede comprar va a poder tener acceso a él. Y allí esto nos proporciona desigualdad y exclusión. Pero aquí igual hay un punto clave y es mucho más complicado cuando estos bienes son bienes esenciales y son bienes esenciales que yo, por tener dinero, por tener la posibilidad para comprarlo, puedo adquirirlos. Entonces, un bien esencial como la salud. Ya aquí el profesor Alberto hace un momento nos hablaba. Un bien esencial como decir, tengo el dinero, puedo entonces ir a comprar un órgano que me está haciendo falta, ¿sí? O del cual tengo problema y los otros no lo tienen. Esto me genera desigualdad, esto genera entonces una fuerte exclusión. Y situaciones como estas también generan un impacto fuerte en la confianza pública, porque entonces ya pues las demás personas que ven como algunas que no están tan favorecidas económicamente, pues automáticamente ven o afectan su confianza en las instituciones, en el sistema económico, y esto genera un descontento, genera un resentimiento, ¿sí? Un resentimiento social y un descontento social. Pero hay otro tipo de cosas que también pueden llegar a pasar. Entonces eh, por ejemplo, cuando se comercializa la cultura o cuando se comercializa también de una manera descarada, incluso el mismo conocimiento y no tenemos la capacidad para poder tratar de que lleguemos hacia todos. Y esto pues empezamos a generar también unos debates morales sobre la posibilidad de acceder a la información. Entonces aquí fijémonos que también de alguna forma empezamos a actuar desde diferentes puntos de vista porque pues ya hay una afectación, una percepción pública sobre que el valor del aprendizaje, el acceso a la cultura, pues tampoco es equitativo y que eso también entonces puede llegar a generar algún tipo de afectaciones y que incluso ahí tenemos un riesgo de una estabilidad económica a la que no se puede dar consecuencia de limitar la innovación, de limitar la creatividad, de limitar el conocimiento. Hablemos de los recursos naturales. Si utilizamos estos recursos naturales también como esos elementos que quizá empecemos a tratar de comprar y cada vez más pasando por encima de los demás. Grandes corporaciones compran el agua, desabastecen de agua a otro tipo de sociedades y simplemente pues para poder ofrecer o para poder sobreexplotar sus propios recursos o sus propios productos que pueden llegar a tener allí. Entonces, allí lo que hace es se están priorizando ganancias también a muy corto plazo y se afecta la sostenibilidad a largo plazo de lo que podemos llegar a tener como sociedad. Y eso también genera un impacto muy fuerte en la confianza pública, porque pues ya tenemos entonces recursos vitales que están siendo explotados para beneficio de unos pocos, generando una gran afectación a diferentes comunidades locales y son excluidas entonces también frente a la toma de decisiones frente a los recursos que se están explotando. Hablemos de agua, hablemos de explotar petróleo, hablemos de explotar recursos naturales, minerales y demás, pero que igual normalmente tienen algún tipo de consecuencia. Entonces, aquel que se afectó, aquel que estuvo afectado frente a este tipo de cosas, pues tomó algún tipo de decisión. Y quiero terminar con otro ejemplo y solo para poder dar paso al profesor Alberto, ya algo que hoy empezamos a comercializar con mucha fuerza, que es todo el tema de datos, la comercialización de datos personales y la venta de los datos. Entonces, esto era algo que incluso hasta hace relativamente poco tiempo, hablemos 10 años, no se veía como una amenaza fuerte. Pero hoy, pues, consecuencia de la forma en la que estamos viviendo, consecuencia del desarrollo de todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, pues el poder comprar y adquirir datos se volvió totalmente relevante para las organizaciones, para las instituciones, para poder ofrecer mejor productos y servicios, para poder también generar esquemas de suplantación. Entonces, allí, la información que tienen de mí,
la identidad digital que tienen de mí, lo que yo tengo en todas partes, pues empieza también a ser cada vez más público. Y empezamos a tener entonces ciertos riesgos frente a nuestra propia confidencialidad, frente a lo que yo no quiero que sencillamente se divulgue, frente a mis propios datos sensibles, a mis datos privados, y donde pues la comercialización, la venta de ese tipo de datos para querer entonces después ofrecer algún tipo de servicio y demás, también afecta esa confianza. Ya la gente es mucho más celosa en querer compartir cualquier tipo de información, porque esto sencillamente nos puede generar pues unas consecuencias que sencillamente no son adecuadas. Esto nos puede generar fraude por identidad digital, consecuencias económicas también graves al momento en el que pueden llegar a generar algún tipo de afectación. Entonces, aquí esto es bien interesante cuando empieza uno a ver qué tipo de productos son los que realmente no deberían comercializarse, no deberían. Y aquí, pues, retomando un poco las palabras del profesor Alberto, pues, vale, yo puedo comprar amor o sea, tengo amor o compro amor, y entonces ya automáticamente se empieza a cambiar esos esquemas. De pronto, pensemos en una persona de mayor edad, un abuelo cuando está solo y de pronto lo visitan sus nietos y de alguna manera, entonces, claro, pues qué bueno que lo visiten sus nietos, pero cuando este abuelo le ofrece de pronto dinero a sus nietos o los incentiva para que se queden un poco más, venga, amigo, pero quédese otro ratico conmigo, venga, ¿qué más quiere? ¿Qué más le ofrezco? Pues tal vez incluso hasta allí también está tratando de generar un propio beneficio para poder comprar su compañía, para no sentirse solo. Y empezamos a generar aquí unos debates también morales, filosóficos, de poder entonces determinar qué es lo que podría estar bien y qué es lo que no podría estar bien. Entonces, riesgos se corren muchísimos, pero creo que aquí una conclusión, pues, y sin querer anticiparme, es que en la medida en la que no generen afectaciones hacia los terceros, en la medida en en la que esto no vaya a poder sí, afectar nuevamente a otra persona, en la medida en que yo esté generando algún tipo de compra, pues posiblemente desde el punto de vista de la moral se pueda considerar como algo que podría llegar a estar bien, pero cuando estoy afectando a un tercero, pues quizá es allí donde esa línea delgada, pues podríamos considerar que los aspectos morales pueden empezar a jugar también un aspecto completamente diferente y estos riesgos, pues hacia nivel de los terceros, podrían también dar alguna materialidad. Muy bien, muchas gracias, profe Freddy. Profe Alberto, ¿usted quisiera complementar algo de manera más sucinta? Sí, sí, sí. Eh, digamos, yo voy a seguir aquí un poco los ejemplos que pone el profesor Michael Sandel en su libro Lo que el dinero no puede comprar. Y es que en sociedades en las que se cree en el mercado firmemente como el mecanismo institucional adecuado para redistribución de todos los ingresos, o sea, no solamente económicos, sino de cómo se estructura la sociedad misma, tenemos cosas como estas. Él menciona, por ejemplo, que uno le parece que eso no se debiera poder comprar. Por ejemplo, en Santa Ana, California, los delincuentes pueden pagar $82 por noche para tener una celda más amplia y tranquila, más limpia que los presos que no pueden costear ese tipo de celda. O sea, si yo soy preso, ¿no?, pago $82, ¿cierto? Y tengo derecho a una mejor celda. Puede haber carriles, digamos, para andar yo solo y rápido en horas punta, digamos, ¿no? O sea, yo podría ir de aquí al aeropuerto El Dorado por un carril exclusivo para mí y por una cuota de $8, ¿cierto? Sobre vías que han sido financiadas públicamente, existe el derecho a que unos puedan andar más rápido que otros, ¿no? Vientres de alquiler en la India. Cada vez más parejas estadounidenses y en general occidentales acuden a la India a buscar madres de alquiler entre $6,000 y $13,000, ¿cierto? Es mucho más barato de lo que costaría en Estados Unidos. Por $500,000 obtienes la Green Card en Estados Unidos y se le otorga la residencia permanente. O sea, no es en virtud de que yo quiero emigrar, de que yo soy un científico, de que yo soy un perseguido político, sino te damos la Green Card simplemente porque tienes $500,000. En Estados Unidos existe el derecho a tener el teléfono móvil de tu médico por una suma que puede ir entre los $1,500 y los $25,000, ¿cierto? Para poder tener citas médicas el mismo día. En la Unión Europea
las compañías pueden comprar y vender a emitir una tonelada de dióxido de carbono por 13 euros en el mercado de emisiones de carbono. Hay universidades prestigiosas estadounidenses donde pagas dinero para que tu hijo, que no es muy brillante, sea admitido, ¿verdad? Ha habido funcionarios de universidades de élite que reconocen que aceptan estudiantes menos brillantes porque sus padres adinerados dan dinero, sustanciales donaciones a la universidad. Se puede comprar el derecho a matar un rinoceronte negro que está en peligro de extinción, vale $150,000, ¿verdad? O sea, ahí tienen ejemplo de cuando le abrimos la puerta al mercado, se pueden comprar cosas raras. El derecho a matar un rinoceronte que está en vía de extinción, $150,000. O sea, entonces uno dice, ¿realmente el dinero debe tener límites? O sea, uno puede comprar todo lo que quiera. O sea, es necesario, yo creo que es necesario que haya una discusión pública acerca de lo que puede y no debiera poder comprar el dinero. Si el dinero solamente pudiera comprar vacaciones de lujo, ¿sí? Si el dinero solamente permitiera ir a, no sé, ir a Nueva York, ir a París o tener un yate, ir a Hawái, está bien, ¿no? Hay personas que no queremos tener yate ni queremos ir de vacaciones a Hawái, ¿sí? Pero si el dinero, además de permitirte las vacaciones de lujo o tener un yate, te permite comprar un cupo escolar en una escuela más o menos decente, si el dinero te permite una cita de urgencias, si el dinero te permite ese tipo de bienes esenciales, la falta de él sí es un problema, ¿sí? Si el dinero solamente sirviera para cosas de lujo, para comprarse un Mercedes, yo no quiero un Mercedes, yo quiero un Renault, ¿sí? O sea, no habría problema, pero si el dinero te facilita el acceso a la administración de justicia, la falta de él sí es un problema. Muy bien, muchas gracias. Ya también aquí nuestra audiencia están muy activos con preguntas y reflexiones que en su momento vamos a presentar. Bueno, ya hemos visto pues esa contextualización, esos escenarios. ¿Cuál es nuestra realidad, profe Freddy, aquí en Colombia frente a la práctica de comprar y no podemos comprar? ¿Hay algunos ejemplos aquí? Ya los han mencionado. ¿Habrá alguno adicional de lo que esté sucediendo en Colombia que nos pueda compartir? Y después le planteo al profesor Alberto otra pregunta para luego pasar a la sección de recomendaciones. Profe Freddy. Okay, bueno, sí, creo que sí, ya se han dado varios ejemplos de lo que podemos y no podemos comprar y de lo que tiene que ver en Colombia. Y aquí me quiero salir un poquitico del contexto para que entendamos algo también que es bien interesante, considero, desde el punto de vista de lo que podemos y no podemos comprar. Y hago una referencia o algo importante frente a especialmente lo que viven países como Latinoamérica, y es, en algunas ocasiones no podemos comprar muchas cosas, sin embargo las compramos porque sencillamente también tenemos una mala educación financiera. O sea, me quiero salir un poquito del contexto, pero no quiero dejarlo por fuera, para que de todas formas creo que desde el punto de vista económico pues también se puede tener en cuenta. Y es que estemos tratando de adquirir algunos bienes o servicios que desafortunadamente se encuentren por fuera de nuestra capacidad financiera. Y esa es una costumbre que desafortunadamente, pues en países latinoamericanos principalmente, bueno, o a veces en muchos espacios, pero aquí es donde quizá nos hace más mella, se puede llegar a generar una gran afectación. Y esto, pues lo que implica es que después esos bienes esenciales o otro tipo de bienes que son relevantes, pues dejamos de comprarlos sencillamente por querer comprar aquello que por algunos esquemas de mercadeo o lo que sea, decidimos comprar. Esa es una primera mala práctica que seguramente no se da. Pero claro, lo que estamos aquí orientados es a qué tipos de cosas son las que realmente estamos entonces comprando y pues que éticamente o que moralmente son consideradas pues inadecuadas y que por esa razón no deberíamos tenerlas en cuenta. Entonces, pues bueno, aquí creo que hay un par de cosas que se pueden dar y que son fuertemente dadas y que seguramente aquí ya de alguna forma las hemos visto, y es la compra de poder. La compra o influencia del poder, pues es una de las cosas que a nivel mundial se da,
pero que también podemos ver ejemplos claros de lo que puede estar pasando o de lo que de alguna u otra forma sucede en nuestro país. El poder entonces comprar votos, recordemos que eso también hace parte de lo que hoy podemos comprar y que vemos es luego como problemática grande que genera una afectación importante para una sociedad democrática especialmente. O sea, esto no debería estar a la venta en una sociedad democrática, sin embargo vemos pues, recurrentemente estos espacios relacionados a la compra de votos. Eh, también la posibilidad en Colombia, a consecuencia de nuestros conflictos sociales, de adquirir tierras de pronto de una manera ilegal. Frente a los espacios en los que se generan ciertos momentos de adquisición, consecuencia de algunas medidas que se hayan tomado pues, por el gobierno, algún tipo de incautaciones que se hayan tomado en algún escenario y que después, consecuencia de ese tipo de incautaciones y la posibilidad de tener dinero también, pues permite que se asigne a otro tipo, a unas personas que quizá no debían tener el derecho frente a eso y sencillamente desde allí pues lo podemos estar otorgando porque pues nada, es algo que fácilmente lo podemos entregar. Se me anticipaba un poco el profesor Alberto, pero igual no solamente en instituciones prestigiosas a nivel internacional. Hemos desafortunadamente visto en Colombia también la compra de servicios educativos o grados académicos. Y les quiero compartir algo. Hace poco hice el ejercicio. A consecuencia de este espacio, hice el ejercicio, busqué y sí, y hay una página web y me ofrecieron el proceso y básicamente lo que ellos me dicen es que por una suma de $1,000 me entregan un título de maestría y registrado ante el Ministerio de Educación Nacional. O sea, y ahí me dan aparentemente todas las garantías. O por un poco menos incluso me dan el título, pues que no verificable, pero por un poco menos de dinero. Entonces, claro, esto es algo que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y están las empresas que se encargan de facilitar o de falsificar ese tipo de títulos. Hoy en Colombia también vemos cómo hay una compra y venta de identificaciones falsas. Entonces también se falsifican las identidades, se venden identidades falsas para poder obtener productos y servicios dentro de las instituciones financieras y de esa manera pues poder lograr ejecutar fraudes por suplantación. Vemos cómo también en Colombia le ofrecen a jóvenes de pronto de un acceso a la educación limitado o de oportunidades limitadas, les ofrecen comprar su identidad, comprar su documento de identidad o que se lo renten. ¿Qué quiero decir? Sencillo, mire, le ofrezco 5 millones de pesos para que usted me preste su cédula. Y yo con su cédula, ¿qué hago? Voy y abro una cuenta para que en esa cuenta pueda depositar dineros que provengan de actividades ilegales. Y a usted le doy 5 millones de pesos. Y después, pues cuando van a mirar, allá mueven una cantidad de dinero, temas relacionados a actividades ilegales, lavado de activos o lo que sea, eso tiene un nombre que se llama cuentas mula. Después, entonces, cuando llega la otra persona, aquí realmente se generó la afectación, pues nada, pues, finalmente la persona no tiene nada, es una persona que no, pues no teníamos ni que incautarle, ni existe de pronto todavía algo fuerte desde el punto de vista jurídico que le genera algún tipo de sanción y pues cada vez más entonces se ofrecen este tipo de cosas. Entonces, ¿qué estamos comprando? Estamos comprando identidades, estamos rentando identidades para que las personas también participen como parte de ese mismo tipo de delitos. Entonces, creo que ahí son algunas de las cosas que en Colombia específicamente se empiezan a dar con toda fuerza y eso sin contar pues toda la comercialización de los datos que se dan permanentemente de lo que ya ha mencionado hace un momento y todo lo que se puede vender debajo de. Recuerden que hoy a través de esquemas del ciberespacio también, pues yo puedo adquirir lo que quiera. O sea, y esto es a nivel mundial. Lo que quiera es lo que quiera. Voy a mencionar algo escabroso, pero que es real. Usted quiere comprar sangre de bebés, sangre de niños para ciertas prácticas, pues de todo tipo que se pueden llegar a dar. Usted lo puede hacer y lo puede hacer a través de la Underweb, a través de la Deep Web. Usted ingresa, hace una oferta y compra lo que necesite. Y de ahí para adelante, pues cualquier cosa, cualquier cosa está a la venta. Cualquier cosa se puede comprar. Y pues ahí creo que ahí también tenemos que mirar como sociedad de qué forma establecemos algunos mecanismos rápidos para, pues por lo menos a esas actividades que pues por supuesto que no son para nada naturales ni normales, pues se le debe buscar el freno necesario y no permitir que la proliferación de este tipo de actividades se sigan dando. Sí, hay muchos ejemplos y acá en el chat también han puesto más ejemplos como la compra de terrenos en espacios para poner negocio en otro tipo de espacios. Ya mencionaban también la compra de votos.
el pago del impuesto para usar un vehículo en los días de pico y placa, que eso obedece también a necesidades especiales de movilización desde una persona que vive en Chía hasta que trabaja acá donde estamos justamente, por ejemplo, no sé, hay casos, no es mi caso, pues yo no tengo carro, pero sí sé de esas circunstancias, ejemplos hay bastantes. Bueno, yo quiero preguntarle, profesor Alberto, en la investigación que usted ha realizado, ¿en el mundo hay algún país que sí esté por fuera de estas situaciones de actos de corrupción o que medianamente esté controlando esos procesos? ¿Algún Eh, ejemplo que nos eh, pueda contar? Gracias, doctora Gabriela. Yo quería mencionar así muy brevemente algo que mencionó el profesor Freddy y es el tema de la compraventa de votos. El tema de la compraventa de votos es bastante generalizado en este país, ¿cierto? Lo sabemos hace mucho tiempo y unas regiones más que otras. Eso me parece particularmente grave porque lo que hace es poner la democracia, que es un bien público, ¿cierto?, a los pies de los ricos. Si una elección se puede comprar, solamente los ricos pueden comprar, porque la gente que no tiene dinero nunca podría ser elegida, lo cual pervierte en sí mismo lo que es la democracia, ¿sí? Y alguno de los oyentes mencionó el tema del pico y placa. Si yo pago, creo que son 4,5 millones por semestre, yo puedo desobedecer, es decir, la norma no aplica a mí porque yo pago. Yo quiero ahí mencionar, ese ejemplo me gusta mucho, porque ¿qué hace eso? Permite que la gente que tiene dinero pague para evitar las comodidades originadas en la falta de vías y la mala calidad del servicio público. Es decir, poder pagar para no cumplir el pico y placa inculca en los ciudadanos la idea de que el cumplimiento de las normas es algo que depende de la clase social y que la obligación de obedecer es directamente proporcional a la capacidad económica. Si yo tengo dinero, es más fácil obtener pagando una licencia para no obedecer. Es exactamente, digamos, inversamente proporcional a la obediencia. Así era en la colonia y en la Edad Media. ¿Sí? Las personas podían pagar para obtener el privilegio a que no te toque lo que le toca a todo el mundo. Es decir, eso me recuerda a la novela esta distópica de George Orwell, que llama Rebelión en la Granja, donde dice, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y los que son más iguales que otros, pues no pueden darse el lujo que pueden darse algunas personas de pagar para desobedecer la norma de pico y placa. ¿Sí? Bueno, me perdí en el ejemplo, no recuerdo qué otra cosa era que preguntar, pero Gabriel. Estaba usted hablando del ejemplo de lo de los automóviles, pero la pregunta era de una manera muy cortita para ya tener espacio para pasar a las preguntas de la audiencia es si hay algún país en sus investigaciones que usted ha Sí, gracias. realizado que haya identificado que está trabajando, sí, respecto a mejorar sus controles frente a la corrupción y el crimen. Sí, yo les recomiendo a los oyentes que revisen un índice de percepción de corrupción que elabora una ONG que se llama Transparencia Internacional. Ellos todos los años hacen un IPC, o sea, un índice de percepción de corrupción, donde se califica, digamos, entre 0 y 100. Hay algunos países que suelen estar cerca al 100, o sea, ninguno saca 100, ¿sí? Pero algunos sí sacan por ahí un 90, un 92, y nadie saca 0, pero sí hay gente muy pegada al 0. ¿Quiénes suelen estar como arriba del 90? Los mismos de siempre: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda. Y suelen estar cerca al 0 los mismos de siempre: Haití, Venezuela, México, Bolivia, Paraguay, gran parte de África, Colombia. Colombia nunca saca más de 3,9, nunca. O sea, de 1 a 100, o sea, de 1 a 100, 39, ¿no? Si fueran notas sería 3,9. O sea, 1,8, pues, 1,90, mejor dicho. Entonces, ¿qué tienen
¿qué tienen aquellos países que siempre están, digamos, punteando y qué tienen en común los que siempre están como abajo, digamos, en la tabla, como en los últimos lugares? No sé, generalmente estados eficientes, mucha cohesión social, son sociedades que no, digamos que no tienen fragmentación étnica, no existe fragmentación social, no sé, digamos, los economistas suelen decir cómo llegar a Dinamarca, ¿no? No tanto Dinamarca, el país, ¿cierto? Sino cómo conseguir una sociedad ideal con bajísimos niveles de corrupción, bienestar. La verdad es que ni siquiera los daneses lo saben, ¿no? Es una combinación como de muchas cosas, ¿cierto? Entre internalizar las normas, disposición social a vivir conforme a la ley, un Estado que por si lo anterior falla sea capaz de aplicarlo, no sé, son sociedades no muy masivas, ¿no? No sé, ahí está. Pero además incluso ha habido gobiernos, ¿cierto?, que han partido de mínimos, ¿cierto?, y han conseguido resultados interesantes. Por ejemplo, Hong Kong era, no era muy presentable. Y alguna vez llegó alguien ahí y pues hicieron cosas, sancionaron, ¿no? Singapur tuvo un primer ministro que llamaba Lee Kuan Yew, gobernó el país con mano de hierro más de 30 años seguidos, y él decía, si tú quieres luchar contra la corrupción, debes estar dispuesto a meter a la cárcel a tu propio hermano, ¿sí? Pero si la ley es para los otros y no para los nuestros, si unos son más iguales que otros, pues entonces simplemente no. Pero sí ha habido, ¿no? Es decir, la Italia antes del programa de manos limpias, pues era una Italia bastante complicada, ¿sí? Los italianos nunca han estado muy altos de moralidad, pero antes era peor. O sea, el programa en el que el juez Falcone y bueno, Antonio Di Pietro y la ciudadanía salió a las calles y bueno, todo ese tipo de cosas contribuyeron a mejorar sensiblemente los niveles de corrupción. O sea, sí es posible luchar contra la corrupción, ¿sí? Y tenemos ejemplos históricos que así lo demuestran, ¿no? Pero claro, se necesita que haya voluntad política para ello, que haya... Además es complicado en sociedades muy desiguales, ¿eh? Es decir, hay un elemento que los economistas subrayan, es que a medida que aumenta el ingreso de una nación, los niveles de corrupción tienden a ser menores. Muy bien, ya con esto me ha respondido también la pregunta que tenía a continuación y también lo que algunas personas han preguntado acá, ¿qué hacemos frente a eso, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que trabajar? Y pues usted lo resume muy bien con ese ejercicio de trabajar en voluntad política de las partes, pero tenemos que poco a poco sumar más. Yo le quiero preguntar al profesor Freddy, adicional a lo que ha dicho el profesor Alberto respecto a esas posibles prácticas que ya están haciendo ahora en otros países y que eso les ha permitido estar en una mejor posición dentro de la percepción de la no corrupción, si lo leemos a la inversa. En términos de las instituciones, de las organizaciones, ¿qué tipo de entrenamientos tendrían que trabajarse para minimizar los impactos del crimen económico? O sea, ya no nada más es de las buenas prácticas, me quiero referir específicamente al entrenamiento, lo que tiene que ver en la relación con los colaboradores, con las personas. Profe Freddy. Ok, bueno, ya si estamos hablando de entrenamiento, pues creo que hay algo que se debe fortalecer muchísimo y que desde incluso el gobierno nacional recientemente también se ha dado, y es todo lo que tiene que ver con los famosos programas de transparencia ética empresarial. Entonces, desde allí, ese entrenamiento, ese proceso de formación que se debe dar también en las personas y esos buenos ejemplos, es el que logremos tener estos programas de una manera adecuada, de una manera, y adecuada es que le calce perfectamente a cada organización y no que sea un programa genérico, sino pues que se puedan identificar realmente cuáles son esos riesgos, esas normas de conducta, esos códigos de conducta que internamente deberíamos tener dentro de cada una de nuestras entidades. Entonces, donde allí se establezcan claramente políticas de cumplimiento normativo, responsabilidad individual, responsabilidad corporativa. O sea, ese sería un punto clave grande
que además lo permite generar muy buenos ejemplos desde el máximo ente de gobierno de una entidad. O sea, porque desde allí se empieza también a educar con el ejemplo cuando se toman cuenta, se tienen en cuenta que esos programas vienen dirigidos desde la máxima cabeza y se vienen entonces en secuencia hacia las demás personas que se encuentran en la organización. Pero también, pues creo que debe haber un entrenamiento de las personas en algo clave y es lo que tiene que ver específicamente con fraude. Hasta hace poco tiempo, y estos tipos de espacios creo que nos ayudan también a eso, hasta hace poco tiempo, hablar de fraude en las organizaciones era algo así como una especie de tabú. O sea, venga, no me hable de fraude, no le diga a la gente que hay fraude, no le diga a la gente que aquí se puede cometer algún tipo de delitos, no, mejor déjenlos quietos, déjenlos ignorantes o inocentes frente al tema. En la medida en la que fortalecemos este tipo de cosas, hacemos entrenamiento también para las personas en lo que hace referencia a la detección de fraudes, en que podamos estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno, así también podríamos entonces más fácilmente identificar señales de alerta, patrones de comportamiento fraudulento, el también poder favorecer incluso el mismo uso de tecnología, análisis de datos para poder detectar cualquier tipo de inconsistencia que se pueda llegar a presentar. Eh, Poder hacer también los entrenamientos y las revisiones en la gestión de riesgos financieros. Entonces, ¿de qué manera fortalecemos la identificación de riesgos, la identificación de controles, la identificación e implementación de políticas de prevención de fraude? ¿Cómo generamos espacios de monitoreo y revisión continua a los riesgos financieros para poder lograr que las compañías pues, puedan proteger sus activos y de paso también sigan protegiendo su reputación? Creo que esto es clave. Y algo que no podemos dejar por fuera es todos esos procesos de formación en lo que hace referencia a la ciberseguridad y a la protección de datos. Entonces, el no permitir que la seguridad de la información se convierta en algo no rutinario, sino que sea algo extraordinario para poder favorecer siempre y proteger pues la información que estamos teniendo, porque pues, yo insisto en que toda esta comercialización de datos pues es algo que sencillamente puede llegar a generar grandes impactos si no estamos gestionándolo de la manera correcta. Y algo muy importante también es que podamos saber de qué forma respondemos ante los diferentes incidentes que se puedan estar presentando. O sea, si hay algún tipo de incidente, algún tipo de afectación, pues debo también poder buscar la manera en la que responda rápidamente, cómo poder gestionarlo para evitar que situaciones como esas en un mediano plazo también se puedan llegar a generar. Y bueno, pues en general creo que es muy difícil desde las instituciones o desde las organizaciones tratar de educar en un componente de valores, pero sí se puede generar un buen entrenamiento cuando, insisto, lo mencionaba desde el inicio, estamos dando el ejemplo desde el principio. Entonces, si yo educo con el buen ejemplo, si yo desde el máximo ente de gobierno de una entidad estoy favoreciendo las normas claras y le estoy diciendo a los demás que aquí actuamos bajo estas normas de comportamiento y transparencia, pues seguramente está en la misma medida que van a poder adoptar las demás personas. Y no solamente hablo de los empleados, proveedores, terceros, todos los que se encuentren alrededor, seguramente van a también a generar un comportamiento similar, porque es lo que me está generando, es la directriz que tenemos desde el máximo ente de gobierno de una organización. Entonces, esta capacidad, este entrenamiento en poder tener ese gobierno corporativo adecuado, responsable, que sepa permear a todas las instituciones y a todos los que se encuentren alrededor de cada entidad, pues seguramente permitirá que también estemos actuando con transparencia, con una rendición de cuentas adecuada y de esa forma pues podamos lograr una mitigación importante entre los crímenes económicos que hoy se están pensando día a día y pues de los cuales hoy estamos aquí conversando. Muy interesante, profesor Freddy, porque efectivamente incluso hay nuevos modelos para la mirada de la ética desde un actuar en valores, y yo creo que sí es importante y muy necesario que en todos los escenarios, ¿no? En el ámbito laboral, en la casa, en la escuela, se permee ese tema de manera transversal como para volver a la reflexión. No sé si tienen alguna recomendación de libros que pudieran ir recomendando en el chat, que es una pregunta que acaban de hacer. Y en tanto nos damos ya de una manera muy, muy cortita, profe Alberto, porque sí quisiera plantear preguntas de la audiencia en relación con ese ejercicio de la evolución moral como seres humanos, de manera individual, más allá de que sea un empleado, sino yo como ciudadano. ¿En qué tendría que trabajar para abordar mi compromiso frente a esta cuestión de la evolución moral? ¿Alguna tarea tenemos que hacer? ¿Qué sugiere usted? Realmente este tema yo lo suelo abordar en la especialización que tiene la facultad. Y entonces digo, bueno, realmente los alumnos se sienten como, no sé, apabullados por
por el fenómeno del fraude corporativo, la corrupción pública. Se dice, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, públicamente creo que hemos hablado de varias cosas, ¿cierto? A nivel individual, o sea, si uno piensa, ¿cierto? Y da por bueno, digamos, uno tiende a justificar cierto tipo de acciones, ¿cierto? Pero si uno sí hiciera el ejercicio, esto que yo le estoy diciendo a la gente, hablando como abogado, ¿cierto? Yo se lo puedo decir a mis hijos adolescentes, por ejemplo. ¿Sí? Si uno pensara que lo que yo muestro públicamente en mi vida privada también lo puedo mostrar, no, la verdad es que no. La justificación frente al mundo público, ¿cierto? De razonar como abogado, es decir, yo puedo caminar por el bordecito ese que la ley ya no es la ley, ¿cierto? Entre que lo público y lo privado. Si yo tuviera que dar explicaciones a mis hijos de ello, seguramente no me gustaría, ¿cierto?, tocar ese tema. Es decir, lo que yo hago no me gustaría que mis hijos lo hicieran, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si uno pensara así, si efectivamente el bien público se identifica con el bien privado y el mal privado se identifica con el bien público, si uno no establece como que hay una cara para los demás y una cara para mí, ¿cierto? Entonces seguramente ahí sería, no sé, algo para cuidar. Dos, hay montones de libros, películas, videos, ¿cierto? Yo les suelo hacer a los alumnos, como parte de las tareas del módulo, que vean cosas, vean películas, y les digo, mire, un deber no es solamente conmigo. Tomen el link de lo que yo les estoy enviando y dénselo a todos sus compañeros de trabajo, ¿cierto? Divúlguenlo a sus familiares, a sus contactos de WhatsApp, ¿cierto? Es decir, si uno va creando una conciencia pública y va creando una masa crítica, posiblemente llegue un punto en el que las cosas tienen necesariamente que mejorar, es decir, ¿no? Es decir, a la gente que es muy vulnerable económicamente, esos temas seguramente no le importan. A la gente que está en la élite económica tampoco le importa porque su dinero le crea la ilusión de que lo puede pagar todo. Pero las clases medias, medias altas, medias bajas, que son aquellas que han hecho del mérito, ellas sí se sienten castigadas por una sociedad en la que no vale el mérito, sino la palanca, ¿sí? Es decir, si una sociedad puede hacer chistes en ese sentido, lo malo no es la rosca, lo malo es no estar en ella, es que el horizonte moral está como perdido, ¿sí? O sea, yo sí creo que podemos hacer cosas, ¿cierto? Pero lo que pasa es que toca ser sincero consigo mismo. O sea, yo creo que hay que mirarse en el espejo y hablar con el reflejo, y uno se da cuenta que hay cosas que definitivamente no están bien hechas, ¿no? Uno las puede racionalizar y lo puede racionalizar frente a los demás, pero hacia sí mismo. Ahora, si uno acostumbra a engañar siempre en ese sentido, pues al final termina engañándose uno mismo, ¿sí? Es decir, lo peor de la mentira pública es que a veces termina creándosela uno mismo. Uy, muy fuerte reflexión, profe Alberto, muy fuerte, muy interesante todo lo que han dicho es muy interesante y estoy contenta porque ya algunas de las preguntas han venido siendo respondidas por ustedes con este discurso. Vamos a tomar algunas de las preguntas que tenemos que aún faltan por contestar. Tenemos una del profe, nomás les pido que sea una respuesta cortita para poder dar espacio a la mayor cantidad de respuestas. Pregunta Luis Ignacio Merchant, ¿consideran ustedes que se puede prevenir la corrupción, hablando de al actuar, ¿no?, de manera más efectiva adoptando modelos como el de Singapur, que es cero tolerancia, o el de Estados Unidos, mejor pagar que ser sancionado? ¿O estamos ya muy extremos? ¿Cómo ven? No sé, profe, ¿quién quiere comentar? Bueno, pues yo creo que eso trae sus ventajas y sus limitaciones, ¿no? O sea, yo creo que uno no puede ser ni blanco ni negro. Desafortunadamente la vida tiene esquemas grises.
¿sí? Y pues de una cosa u otra, uno lo puede ver desde dos puntos de vista. Lo importante es el resultado. La otra cosa es cómo llegamos hasta allá. Entonces, pues aquí hay pues esa disuasión fuerte que se da desde los temas de Singapur, pues consecuencia de cierta severidad, sanciones, alta probabilidad también de ser descubierto, ¿cierto? Frente a ese tipo de sanciones, pues uno lo podría considerar como una ventaja, esa disuasión fuerte frente a los esquemas de corrupción. Y también como una ventaja, pues esta cultura de integridad que con el tiempo, pues se establece como una cultura a largo plazo desde la función pública y desde la corrupción, pues básicamente es vista como algo socialmente inaceptable y pues que no genera ningún tipo de beneficio. Pero también, pues ese es un modelo que al ser demasiado riguroso, es una limitación, se podría considerar, pues que establece también que tengamos un sistema judicial que tenga una capacidad para poder ser realmente independiente y justo y eficiente. Y que si no fortalecemos estos esquemas judiciales, pues muy posiblemente podríamos entrar entonces en unas desventajas fuertes y podríamos entrar también en alguna afectación al no dar la oportunidad a las personas que de pronto han cometido o no han cometido actos, sino que no los han ejecutado de una manera consciente o no sencillamente no son culpables, perdón, de ciertos actos. Y pues allí se ve entonces frente a ese tipo de modelos también alguna limitación al no permitir la posibilidad de generar algún espacio, algún tipo de defensa. Sin embargo, pues bueno, los resultados son bastante interesantes frente a lo que uno puede llegar a ver en modelos específicamente como en Singapur. O sea, no quiero ir muy largo, dada la recomendación de la profesora Gabriela. Seguramente el profesor Alberto los podrá decir más. Sí, pero quiero agregar una pregunta para el profesor Alberto también, a quien le agradezco que esté poniendo ya ahí la recomendación del libro que ha hecho mención hace un momento. Adicional a esta pregunta de los escenarios que nos plantea el profesor Luis Merchan, también está otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los cambios gubernamentales, sociales, normativos, éticos, comportamentales de justicia implementados en El Salvador por el actual presidente Nayib Bukele y los resultados que se han obtenido? ¿Será que esto realmente está contribuyendo a disminuir la corrupción a futuro? ¿Cómo ve usted este tipo de ejercicios que se han realizado? Gracias. El último tema no me gusta mucho porque Bukele es muy, no sé, tiene en el país, tiene como mucho favor, lo mismo que Milei, pero no voy a evadir la pregunta. La idea, o sea, la opinión de si es posible adoptar instituciones como las de Singapur o las de Hong Kong o de Estados Unidos a contextos como el colombiano es un poco problemática. La primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía murió hace poco, se llama Elinor Ostrom. La profesora Elinor escribió un libro que llama Comprender la diversidad institucional. En su libro, la profesora Elinor Ostrom dice, mire, las instituciones no son replicables en contextos culturales, históricos diferentes. Es decir, uno no puede pensar que si esto funcionó en Singapur, en Colombia tiene que funcionar. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros hagamos, posiblemente uno sí pueda mirar experiencias exitosas por fuera, pero la idea, por ejemplo, veamos el IVA. El IVA funciona muy bien y la evasión del IVA es muy baja en varios países de Europa Occidental. Entre nosotros, no sé si la cifra habrá mejorado, pero la evasión del IVA decían que era de más del 50%. Yo creo que el profesor Frey debe tener cifras mejores que yo al respecto. ¿Sí? ¿Por qué el IVA funciona en Europa y acá no funciona? Hay una razón. Por ejemplo, nosotros no tenemos la cultura de la factura. ¿Sí? Es decir, pedir factura siempre, aunque sea por un tornillo, por un dulce, por una goma o por un televisor. Es decir, si un país ha tenido siempre la cultura de la factura, la implementación de una medida como el IVA, el impuesto al valor agregado, funciona. Pero si aquí eso no, pues no sé, por el tema de los salantrecitos, por lo que sea, ¿cierto? Porque
entre pagar y no pagar, la percepción de ilegitimidad. ¿Yo para qué voy a pagar, no sé, 1 millón de pesos más por un televisor de lujo, sabiendo que con ese dinero termina en malas manos y no en lo que se necesita, etcétera? Pues no sé, eso mismo hace que lo que funcione en Europa Occidental acá no funcione. O sea, no todo, o sea, son tecnologías sociales que no son adaptables y replicables en cualquier contexto. Que algo funcione en Suecia no necesariamente quiere decir que va a funcionar acá. O sea, yo creo que hay que comprender la diversidad institucional y proponernos las tareas que son adecuadas a nuestro medio. Ahora bien, con relación a Bukele, mi opinión particular es que ni Bukele, ni Milei, ni Bolsonaro, ni Víctor Orbán en Hungría, ni ninguna de estas personas, digamos, son la medida adecuada para los problemas. Porque, en primer lugar, yo creo que se está violando las normas, digamos, de la democracia. Puede ser que en el corto plazo sea efectivo tener a 5.000, 10.000 o 15.000 o 20.000 maras dentro de la cárcel y proteger, eso pues, posiblemente sí era urgente, pero eso mismo, digamos, ese tipo de actuaciones pone a la democracia en aprietos. ¿Qué va a pasar después de Bukele? ¿Sí? ¿Quién le da continuidad a ese escenario, no? Que tenga ese mismo discurso. Pero además, yo creo que el recortar las instituciones democráticas de esa manera, la religión estaba prohibida y se religió, ¿cierto? Y a todo el mundo le parece buenísimo, pero entonces es como un doble rasero. Que Maduro se relija está pésimo, pero que Bukele se relija por fuera de las normas está bien. Sí, que Maduro se relija está mal, pero aquí permitimos la religión hace un tiempo. O sea, como que hay un doble rasero para medir las cosas. Yo ahí no lo veo bien. Yo sí creo que la democracia, hoy la democracia occidental, enfrenta problemas serios. Y a mí me parece que el ambiente político de este momento se parece mucho, mucho, mucho a lo que era Europa en los años 20 y 30, y ya sabemos cómo terminó la cosa. ¿Sí? Entonces, de hecho hay mucha bibliografía. Hay un libro de una señora polaca, polaco-estadounidense, muy conservadora ella, pero que se da cuenta de lo que está pasando en su país, Polonia, es particularmente grave. El libro es de Anne Applebaum, ¿cierto? Y se llama El ocaso de la democracia, pero no es una persona de izquierda, no, al contrario, es una persona partidaria del libre mercado, muy cercana a George Bush, por ejemplo, ¿sí? A un gobierno limitado, y le parece que este ascenso de movimientos como el de Meloni en Italia, Bolsonaro, Donald Trump, es muy inconveniente para la salud, digamos, del mundo futuro. O sea, yo creo que, doctora Gabriela, usted mencionó que yo estoy a cargo de una revista, El Externado, que se llama Revista de Economía Institucional. Sí. En el número 49 de la revista, el editorial, lo dedicamos a ese punto, el problema de creer que las cosas se pueden arreglar a la Bukele. Entonces, Invitados a leerlo. número 49 de la revista, es gratuita, está en línea, etc. ¿no? Muchas gracias, profe. Bueno, tenemos otra pregunta, profe Freddy. Hay algunas plataformas que comercializan, no voy a dar nombres, pero la pregunta está acá con el nombre, pero abierto. Hay plataformas a través de las cuales se comercializan productos para el cual uno pueda acceder y existiría la probabilidad de que alguna de las producciones de esos productos pues estén dentro de un proceso de contratación que no es legal. La pregunta dice, ¿es ético moral realizar compras en este tipo de plataformas si se está en contra de esos principios de contratación legal? Eso es como más allá de que se ofrezca en la plataforma, uno como comprador, ¿haría un ejercicio ético? ¿Cuál es su opinión? Pues aquí creo que viene la integridad y coherencia personal. O sea, incluso por acá veo una conclusión como esa, decía, aquí lo Sí. importante es ser coherente. Entonces, en ese sentido, pues creo que aquí lo clave es eso, la integridad y la coherencia personal. Entonces, yo debo ser coherente con mis valores personales.
si por alguna circunstancia me están ofreciendo este producto a la mitad de precio y pues yo quiero pasar por encima de eso, porque quiero pasar por encima de mi integridad y mi coherencia personal para poder adquirir este producto a mitad de precio, pues seguramente yo estoy generando desde allí, desde este punto de vista, pues una incoherencia frente a lo que estoy diciendo y estoy promulgando, pero no haciendo. Entonces, pues aquí lo importante es que si una persona se adhiere a sus principios, en este caso, decir, venga, no, para mí es importante la contratación legal, la responsabilidad social dentro de mis aspectos de mi vida, ¿sí? Y que a mí me contraten legalmente, que responsabilidad social a mí también la pueda dar, pues muy seguramente realizar plataformas perdón, realizar compras en este tipo de plataformas, pues va a contravenir esos principios y pues va a ser inconsciente y va a afectar mi integridad personal. Debo tener mi compromiso ético también. Las decisiones de consumo pues se reflejan mi compromiso con ciertos valores éticos. Entonces, optar por no comprar o no comprar en una plataforma como esta, debido a las preocupaciones que se podamos llegar a tener sobre la legalidad o sobre la ética de sus prácticas comerciales, pues nuevamente pues debe ajustarse con los valores de justicia, legalidad, responsabilidad social que yo mismo estoy teniendo. Entonces, yo creo que esa respuesta es personal y debo ser coherente con lo que yo pienso y con lo que yo establezco. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cortar un momento ahora, pero no significa que hemos terminado. Todavía tendremos espacio para otras preguntas. Solo quiero comentarles que hay un par de preguntas que nos han planteado, pero por la estructura y el enfoque de la pregunta las vamos a reservar para la tercera tertulia, la que tendremos el 4 de diciembre, porque se abordará precisamente la relación entre el aspecto tecnológico y la normatividad y el fraude. Es una relación muy interesante que vamos a plantear y me guardo esas preguntas de una vez para irlas planteando en nuestro próximo foro. En un ratito más regresamos a las preguntas, pero ahora quiero darle espacio para dejar descansar un poquito la voz a nuestros panelistas. Quiero darle espacio a Maribel Carrillo. Ella es la directora de Marketing y Comunicaciones del INIF, porque quiere hacerles una invitación muy especial y después de ella me sumo yo, que también quiero hacerles unas invitaciones importantes desde el ejercicio académico. Entonces, Maribel, listo. Gabriela, muchas gracias. Bueno, a todos bienvenidos a la tertulia. Como les mencionaba Gabriela al principio, esta es la primera tertulia antifraude. Hoy queremos hacer la invitación extensiva y esta invitación es de parte tanto de la Universidad de Externado como de INIF a todos ustedes a que participen en nuestra próxima versión, que es el Quinto Día Internacional Antifraude. Este Quinto Día Internacional es un evento que nosotros hacemos todos los años con el objetivo de centralizar a los principales actores estratégicos en la lucha contra el fraude, de manera que podamos aprender cuáles son las tendencias y modalidades de fraude, qué es lo que está pasando, cómo se transforma este fenómeno y cuáles son esas buenas prácticas en términos de prevención y detección de fraude que nosotros debemos entender y apropiar a nuestros contextos y a nuestras industrias para ser mucho más efectivos en la gestión de este riesgo. Por eso, y digamos que por ser un tema de actualidad, este año la temática central del evento es inteligencia con conciencia, perspectivas y usos de la inteligencia artificial, donde buscamos evidenciar cómo las organizaciones pueden utilizar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para optimizar sus procesos de gestión de fraude, pero también cómo el defraudador está utilizando estas herramientas y la inteligencia artificial para perfeccionar sus malas prácticas, razón por la cual nosotros debemos entender qué está pasando con el fraude, cómo se ha transformado y cómo nosotros podemos atender esta nueva realidad. Adicional a esta temática central, en horas de la tarde nosotros vamos a desarrollar unos tracks que se dictan en simultánea que van a estar enmarcados en las temáticas que ven en pantalla, que son ética en el uso de la inteligencia artificial, el Open Data como un fenómeno de datos centralizados y abiertos para la gestión antifraude, que si bien aún no está regulado en Colombia, sí se están dando los primeros pasos, especialmente en temas de Open Finance, y es el futuro hacia el cual nosotros vamos, por lo cual buscamos ya empezar a entender cómo funciona este fenómeno y cómo nos debemos preparar para él. Y el mix antifraude, que es la implementación de técnicas de analítica y tecnología desde una perspectiva mucho más consciente. Entonces, los esperamos en esta quinta versión. Le voy a pedir a Jessy que me ayude a dejar en el chat el enlace para que ustedes puedan entrar a la página e inscribirse al evento. Adicionalmente, también esta es la primera versión en la cual nosotros hemos desarrollado una alianza interinstitucional, por lo cual esta quinta versión del Día Internacional la estamos trabajando con la Universidad de Externado de Colombia, la Universidad Konrad Lorenz, la EAN, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes.
Pues bueno, somos 7 entidades que ya lo van a ver en pantalla y les quiero también dejar como portavoz de este evento y de este espacio que es la tertulia antifraude la invitación del señor rector para que ustedes puedan participar en esta versión del Día Internacional. Entonces, los esperamos y estamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener. El correo del Día Internacional para resolver sus inquietudes es diaantifraude@inif.com.co. Listo, mi Jess, no tenemos audio. Sí, Jessica, es necesario si quieres quitar y volver a compartir con audio. Eso. Muchas gracias, Maribel. Yo espero que sí tengan todos oportunidad de asistir, ya sea de manera presencial, de manera remota, porque vamos a continuar con reflexiones muy interesantes en torno a la tarea del antifraude, nuestro propósito, en lo que va incorporando Jessica. Nuestro propósito es apoyarnos entre todos. Creo que si hacemos frente común podemos lograr una perspectiva distinta en el manejo del crimen económico. Jessica nos escucha. No sé si tenga silenciado algo. Hola, profe Gabriela, ya verifico porque lo estoy compartiendo con sonido. No sé si quieras tú, cuando compartes, se ve que tu micrófono está apagado. Habría que mirar si lo abres a ver si eso es. No debería ser, pero Puede intentemos ser, abriendo tu listo. micrófono. Ujú. Dame un momento, entonces les comparto pantalla completa para ver si de esta manera lo pueden ver. Gracias. En el país, un espacio que convoque al Con orgullo, la Universidad Externado de Colombia se une en una alianza interinstitucional para la organización del Quinto Día Internacional Antifraude. Este evento busca construir en el país un espacio que convoque a los principales actores estratégicos en la lucha contra el fraude en la nación entera. Este año, el tema de análisis será inteligencia con conciencia, perspectivas y usos de la inteligencia artificial. De esta manera, destacaremos la importancia de las nuevas tecnologías en la gestión del riesgo organizacional y también los desafíos que enfrentamos en la nueva realidad. Los y las invito entonces a participar en este coloquio el próximo 12 de septiembre con el propósito de conocer las nuevas tendencias en materia de prevención y detección del fraude, así como también a conocer la nueva tecnología para alcanzar una mayor transparencia en la gestión pública y también en la privada. Ya ahora les ponemos el enlace, pero no sé si puedas volver a poner la pantalla donde está el código QR, Claro que que creo sí. que también puede ser muy valioso si desde ahí pueden ir captando, pero ya ahorita en un momentito les ponemos el enlace en el chat. Maribel, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Pues esta era la invitación que tanto la universidad como INIF teníamos para hacerles a todos ustedes. Les repito también, si tienen alguna inquietud para participar en el evento, yo los voy a apoyar en todo lo que necesiten. El correo es diaantifraude@inif.com.co. Y ya, sí, Gabriela, oye, si me hacen el favor de ayudarme a dejar el link en el chat para que todos lo puedan tener, eh, pues allí estará para que puedan conocer mucho más del evento. Claro que sí, Maribel. En un momentito yo lo pongo. Quiero presentarles muy rápidamente también una invitación académica, 3 invitaciones académicas que tenemos desde la Facultad de Contaduría Pública, particularmente para apoyarles en el ejercicio de la formación
en torno al manejo del fraude. Una de ellas es la especialización en auditoría forense, en donde nosotros trabajamos mucho el tema de la prevención, la detección, la investigación, precisamente haciendo un énfasis en el ejercicio que deben hacer los auditores forenses en la argumentación jurídica para apoyar a la fiscalía en caso necesario, pero también cuando tienen que presentar informes a la mesa directiva, al consejo, dentro de las organizaciones, pues hay que trabajarlo de manera teórica, conceptual, de manera apropiada. Importante entender también, y es lo que trabajamos acá, en la comprensión del comportamiento del posible defraudador o delincuente y ver cómo se tendría que enfrentar ese tipo de situaciones cuando ya fue inevitable y ya se materializó algún fraude, algún crimen, y hay que hacer entrevistas, cómo se revisa ese proceso, se hace esa revisión y atención de los riesgos del negocio desde la perspectiva económica, financiera, informática, se revisa el proceso muy detallado de la auditoría forense con ejercicios aplicados, con simulaciones en sala de audiencias, y este proceso nosotros lo desarrollamos en la especialización, como les he comentado, de auditoría forense, tanto en Cali como en Bogotá. Actualmente tenemos inscripciones abiertas. En Cali aún hay cupos, empezaríamos el 27 de septiembre y se trabaja de manera quincenal, viernes y sábado de 8 a 5. En Bogotá estamos muy próximos a cerrar inscripciones, no obstante empezamos el 28 de septiembre, pero no se preocupen, si por ahora no pueden entrar, abriremos en enero también. Acá en Bogotá lo desarrollamos los sábados de 8 a 5. Esa es una especialización de un año, no hay que hacer trabajo de grado y nuestras modalidades son presenciales. Tenemos otra maestría también en la que tocamos, más que el manejo del crimen económico, se trabaja el desarrollo de una cultura organizacional muy centrada en el tema de control, y revisamos de manera integral tanto la perspectiva del control estratégico como la del crimen económico. En las asignaturas selectivas vamos entrelazando cada una de estos dos temas con diferentes materias. Esta es una maestría que se desarrolla solo en Bogotá, es presencial, está en 3 semestres, es una maestría de énfasis en profundización. Luego entonces se realiza el trabajo de investigación dentro de las mismas asignaturas, no hay que hacer un trabajo de grado distinto que se tenga que sustentar. Esto está con una reformulación muy interesante académica, donde sí hacen investigación, pero dentro de la misma asignatura, y eso permite que apenas concluyan sus 3 semestres, ustedes estén listos, si aprobaron, para obtener el título. Aquí entonces la idea es desarrollar líderes que tengan esa cultura de control, en donde se trabajen diferentes lineamientos y se conviertan en esos líderes que vayan a transformarlos. Serán los sábados de 8 a 5. Tenemos inscripciones y cupos todavía disponibles. Empezamos el 28 de septiembre. Adicionalmente, en educación continuada, muy próximo para el día 3 de septiembre, está el diplomado en delitos informáticos, riesgos cibernéticos y tratamiento de evidencia digital, que será también un espacio muy interesante para poder comprender desde la perspectiva informática cómo hacer cuidado precisamente de este tipo de situaciones críticas que se pudieran estar presentando por no tener los controles apropiados. No es un diplomado técnico, en la parte de tratamiento de evidencia digital sí, pero ustedes pueden tomarlo, no obstante tengan una profesión distinta a la ingeniería, porque los profesores conocen que hay intervenciones de diferentes áreas del saber. Entonces están invitados precisamente para que puedan participar en ello y para que puedan seguirnos también en nuestras redes sociales, entre ellos el canal institucional de YouTube, donde tenemos publicadas las tertulias desde hace varios años, y por supuesto esta también estará a partir de la próxima semana. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta ya para realizar el cierre. Y bueno, el costo del diplomado, ya les enviaremos información para que, bueno, la maestría en auditoría forense, estamos trabajando en ello. Ya de hecho en breve presentamos la propuesta muy interesante al comité curricular, posteriormente al consejo de facultad, y este año está previsto ya mandarla al ministerio para que nos den respuesta, pero ya estamos trabajando en ello. Y sobre costos, pues ya les enviaremos información posterior, a que salió ahí en la pantallita, creo que está un poquitito arriba de 3 millones. Bueno, ya les pongo ahora el enlace. Mientras tanto, pues vamos pasando a nuestra última pregunta. Estamos ya en nuestros últimos minutos, para que por favor, profesor Freddy y profesor Alberto, nos puedan a la audiencia particularmente realizar alguna recomendación específica respecto a, además de todo lo que ya han dicho,
¿qué es lo que tendríamos que hacer para contribuir y mejorar esta perspectiva de ya no llegar a comprar lo que no se debe comprar, ¿sí? Y en el Inter también les pregunto, que es una de las inquietudes que tenía nuestra audiencia, ¿realmente tenemos que volvernos muy estrictos en ese proceso de aplicación de la ley? O sea, dentro de la recomendación sería eso, volvernos estrictos para evitar la corrupción. ¿Qué podríamos hacer? En un minuto, por favor, cada uno, para poder alcanzar a hacer nuestro cierre. Profesor Alberto. Gracias. No, yo creo que hay que ser coherente. Digamos que uno, al comienzo yo dije que había, digamos, un aumento de la conciencia al respecto, pero que las medidas implementadas son las que se han quedado atrás. Por ejemplo, comprar, el ejemplo que pusieron algún de los participantes, comprar barato porque es de contrabando. Yo no puedo comprar barato de contrabando y luego quejarme de la inseguridad. Es decir, si yo no pago impuestos, luego no me puedo quejar de que no haya suficientes policías en las calles. O sea, yo no puedo comprar de contrabando sabiendo que seguramente se compró con dineros negros, o sea, dinero producto del narcotráfico, y luego quejarse de la influencia de los narcotraficantes en la política o en la violencia en la ciudad. Digamos, si uno es coherente, debería pensar que, pues, poco a poco, que lo blanco se vuelve gris, lo gris se vuelve más gris, lo más gris se vuelve negro, como que no hay una solución de continuidad, no hay, digamos, un salto entre lo pequeño y lo grande, ¿sí? Es decir, si yo no cumplo las normas en lo pequeño, no me puedo quejar luego de lo que pase grande, porque es que el aleteo de una mariposa en el Pacífico Sur va a desatar un vendaval, un huracán en California. Es decir, eso, ¿no? La teoría del caos. Muchas gracias, profesor Alberto. Bueno, Profesor Freddy. Gracias, y dando complemento entonces de pronto a la segunda parte de la pregunta para no caer sobre lo mismo, y es sobre la importancia de esa aplicación estricta de la ley, pues creo que aquí dos cosas importantes. Claro, el poder aplicar de una forma estricta la ley trae sus beneficios. O sea, hay disuasión, eso es bueno. Creo que atrae justicia y también ejemplaridad, y esto nos trae también una reducción de la impunidad, el poder aplicar estrictamente la ley. Pero también eso trae algunas limitaciones. Entonces, esto nos puede traer riesgo de abusos, ¿sí? Nos puede también traer una resistencia social y política frente a ese tipo de ley cuando se está tratando de aplicar con esos fuertes espacios. Y algo claro también es que yo puedo aplicar la ley de una forma muy rigurosa, pero esto no automáticamente me está mitigando la transparencia, me está mitigando temas relacionados a una cultura organizacional adecuada, no me está tampoco mitigando que tenga unas debilidades frente a los sistemas de control que tengamos en una organización. Entonces creo que aquí sí se genera un complemento. O sea, el hecho de que podamos tener como una estrategia, como una estrategia complementaria que me permita poder cumplir la ley, pero también poder generar unas reformas institucionales claras, el poder es trabajar desde la eficacia, desde la responsabilidad, desde la independencia, el poder también tener una educación y conciencia sobre lo público, o sea, en eso también se debe trabajar, el poder fomentar la transparencia y poder también establecer esa participación ciudadana, el poder atender a la ciudadanía, el poder atender las necesidades esenciales de las personas. Seguramente esto nos ayudaría a que podamos estar trabajando desde en la mejora de esos actos de corrupción. O sea, no solamente es aplicar la ley con rigurosidad, sino también escuchar a aquellas personas a las cuales se le aplica la ley. Una estrategia combinada posiblemente nos traiga muy buenos resultados. Muy bien, muchísimas gracias. Pues creo que la recomendación está bastante, aún es un panorama amplio, está también detallada para que cada uno de nosotros sepamos dentro de nuestra organización, dentro del rol que estamos teniendo, qué es lo que podríamos hacer y cómo podríamos incorporar estos elementos en nuestra vida cotidiana, como bien lo decían, desde la familia y en todos los escenarios donde nos movilizamos. Quiero agradecerles muchísimo, profesor José Ramón, profesor Alberto, perdón, profesor Freddy. Y bueno, Jessica, te dejo el espacio para que podamos realizar este cierre de tertulia.
Muchísimas gracias, profesora Gabriela, y a nuestros expertos del día de hoy. De verdad que hoy nos vamos con muchísimas enseñanzas. Muchas gracias nuevamente a la Universidad Externado de Colombia, al profesor Alberto, a Freddy. Recuerden que podrán escuchar nuevamente esta tertulia y las anteriores en el canal institucional de YouTube de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia y también de INIF. Al mismo tiempo también los esperamos, por supuesto, en nuestras próximas tertulias, que como lo decía Gabriela, van a ser en octubre y en diciembre. La primera se titula Adopción o Adaptación, cómo equilibrar las estrategias de prevención de fraude. Y la segunda es Retos legales frente al crimen económico en el contexto digital. Entonces, los esperamos, por supuesto, en estas tertulias y también en nuestro quinto Día Internacional Antifraude, que ya se acerca, es el 12 de septiembre. Para que no se lo pierdan, se inscriban. Tenemos de verdad que una agenda académica muy nutrida y de una talla a nivel nacional e internacional que sabemos les será de mucho interés. Muchas gracias y ante cualquier duda o inquietud, aquí a través del chat les vamos a dejar nuestros contactos y quedamos atentas a cualquier comentario o inquietud. Muchas gracias a los tres y feliz tarde.